expongo la palabra, pero te suplico que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos alumbre nuestro entendimiento, como dice tu palabra, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros como herencia, Señor, desde esta casa. Yo bendigo, Señor, a nuestras coberturas, el apóstol Sergio, Señor, pastora Leti y todo, Señor, su familia, sus hijos, sus congregaciones. Padre, también bendigo la vida de mi esposo, Señor, que me cubre y que con autoridad delegada, Señor, yo presento la palabra tuya, Señor. Bendecimos al pastor Joaquín, te suplicamos que lo traigas en bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles ofrenda de palmas al Señor. Fíjense que nuestro apóstol Sergio, ¿verdad?, ha estado hablando sobre esto, sobre la herencia. Y yo dije, pues es un tema que a mí me gusta bastante y ya lo hemos estado hablando mucho también en los martes, ¿verdad? De todo el año hemos estado hablando de todo lo que el Señor, pues cómo nos quiere tener el Señor en realidad a nosotros. Porque mire, hermano, yo le quiero decir que el Señor tiene planes de bien para nosotros. Hay veces pensamos de que tenemos que sufrir mucho. Yo sé que hay tiempos en donde el Señor permite el sufrimiento porque es una escuela en donde nosotros aprendemos obediencia y muchas otras cosas más la aprendemos a través de la escuela del dolor, porque la Biblia dice que por lo que padeció el Señor Jesucristo aprendió obediencia. Pero el deseo del Señor es que nosotros podamos ser bendecidos. ¿Lo recibe usted? Ese es el deseo del Señor, hermanos. Él es un padre. ¿Usted quiere que a su hijo le vaya mal? Sí, hay mamás que le diré que hay veces yo creo que quieren que a sus hijos les vaya mal. Sí, hermano, sí hay. Sí hay. ¿Sabe que allí leíamos un día, pusimos una cajita de Benequid? Aquí sus niños, no los de allá afuera. Y entonces los pusimos que para una petición. Y yo agarré la cajita y me la llevé para la casa. Y le dije a Salo, vamos a revisar esta cajita. Mire que pasó ahí puesta la cajita y no la tocábamos. Y un día dije, yo voy a revisar. Y entonces decía en un papelito que mi mamá ya no me diga más pasmada. Fíjese. Y otras cosas. Y no saben muchas veces que eso se puede convertir en una atadura para su hijo. Y sí saben, hermano. Mejor dicho, sí saben, ¿verdad? Entonces fíjese, pero nuestro Padre Celestial, Él anhela, hermanos, que nosotros podamos heredar. Y a mí le diré que este tema a mí me ha bendecido. Hoy que venía de camino, yo le venía diciendo al Señor, ayúdame a heredar, Señor. Yo renuncio a toda herencia de este mundo mala, porque yo quisiera decirle a usted, hermano, que usted, su apellido, su ADN y su genética está limpia. Pero no, usted heredó cosas feas. Cosas feas, y yo ya lo he dicho muchas veces, cómo me gustaría decir yo soy de ese apellido, porque antes, ¿verdad?, estaba bien marcado eso, y como que si eso era un gran honor pertenecer a cierta familia, y entonces se podía crear la idea de que aquella familia, porque es tan renombrada, no tenía cosas feas. Pero hermano, ni siquiera nos imaginamos qué podemos tener en nuestra genética. Lo poquito que a veces tenemos de luz son esas cosas que usted practica, que usted dice, en mi familia hay esto. En mi familia hay gente muy borracha, en mi familia hay gente muy adúltera, en mi familia hay gente muy hasta con padecimientos mentales, que a veces le tenemos miedo a eso, ¿verdad? Hablarlo pues. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, ir más allá. Yo me gozaba, quiero decirle, oiga las prédicas. Oiga todas las prédicas que pueda, hermano. Porque mire, mucho de lo que le voy a decir lo predicaba el apóstol Sergio, ¿verdad? Por ejemplo, este versículo.
Dice, mire, Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis, mire, si no tenemos luz, si no somos iluminados, si no atendemos la palabra, si no nos exponemos, no vamos a saber cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Gloria a Dios. Bendito Dios, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, nosotros, pero es que aquí yo miro como un proceso, le diré. Porque la Biblia nos está diciendo que tenemos herencia. Eso no lo puede negar usted. Yo lo vengo a declarar ahora como un heredero, hermano. Una heredera. Somos herederos. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cómo vamos a heredar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder accesar, verdad, esa herencia gloriosa que el Señor tiene para mí? Y yo aprendí ya esta semana, qué lindo, hermano, es que la palabra del Señor es tan linda, ¿verdad? Y yo la aplicaba a mí porque veíamos que hay herencia terrenal y lo vamos a ver mejor, mire. Primero, vamos a ordenarnos mejor. Mire, dice, me emociono, va, y quiero adelantarme, pero la palabra ese corazón en realidad es mente. Lo que tiene que ser alumbrado en nosotros es nuestra mente, ¿verdad? Es la palabra dianoia, que también se ha estado hablando bastante, y dice que es el pensamiento hondo que nosotros tenemos. Y que, hermanos, ahí en nuestro pensamiento profundo, ¿verdad? En nuestra alma, que es donde se asienta todo, en el alma se asienta todo, hermanos. Ahí se asientan las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad, ¿verdad? Y si nosotros, fíjese, si nosotros no somos alumbrados hasta lo más profundo de nuestra alma, vamos a desconocer y vamos a seguir viviendo la vida mediocre espiritual que muchas veces llevamos. Tremendo. Tremendo, hermano, porque yo siempre hay alguna oración que yo le hago al Señor y le digo que yo quiero conocer lo que Él tiene para mí. Yo anhelo, le digo al Señor, no quiero llegar un día allá al cielo, ¿verdad? Y ver, y esto era para ti, esto era para ti, esto era para ti, que yo no alcanzara nada porque no quise conocer cómo alcanzarlo. Y yo sí quiero conocer aquellas cosas para las cuales yo fui alcanzada. Amén. Entonces fíjese, yo tengo que permitir que el Señor venga con su Espíritu Santo y llegue hasta donde yo no sé. Porque mire, hermano, ni siquiera conocemos cómo estamos diseñados. Hay gente que hasta no entiende que tiene alma, espíritu y cuerpo. En el mundo, pues, usted sí ya sabe. No puede lidiar con todas las cosas porque desconoce el diseño. Entonces, que el Señor, vuelvo a repetir, con su Espíritu Santo, pueda entrar hasta lugares donde nosotros desconocemos en nuestra vida, en nuestro diseño, y haga una obra profunda en nosotros. El diccionario Tugui dice mente, entendimiento, pensamiento, actitud, intención, propósito. Todo eso quiere decir dianoia. Todo eso lo tiene usted, hermano. Póngale mente. Así dicen, ¿verdad? Entendimiento, mire, pensamiento, actitud, intención, propósito. Y en la palabra de Dios para todos dice, mire, pido que Dios les abra la mente. No de una manera, hermanos, terrenal, quiero decirle, porque hasta había un canal, ¿verdad? Un canal que se llamaba Infinito, yo no sé si lo vio, que su eslogan era, abre tu mente. Pero hay que ver bien a qué le vamos a abrir la mente, porque aquí dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Gloria a Dios. Yo quiero decirle, hermano, que el Señor tiene preparadas cosas para usted que lo llamó.
Recíbalas en el nombre de Jesús. Y dígale al Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué tienes para mí? Mire, que logremos entender, porque hay veces somos envueltos, hermanos, en falacias o en ilusiones, en imaginaciones, ¿verdad? Que sería como lo contrario al buen entendimiento. Hay veces vivimos, hermanos, de puras imaginaciones. Imaginándonos cosas, cómo pudiera, si yo hubiera hecho esto, si yo no me hubiera quedado allá, si yo me hubiera trasladado para allá, si yo me hubiera ido aquí, si yo no me hubiera venido. Y vivimos así, atrapados en imaginaciones y no permitiendo que el Señor vaya a lo más profundo de nuestro ser y pueda alumbrar aquellas tinieblas que todavía tenemos metidas en nosotros. Entonces, mire qué tremendo esto, ¿verdad? Porque si nosotros no permitimos, hermanos, que Dios llegue hasta esas áreas, no vamos a saber qué Dios tiene para mí ni para usted. Y es difícil, yo fíjese que quizás como de repente como un ministro del Señor que el Señor ha puesto acá, ¿verdad? En el caso de los ministros sí pueden tener, o un profeta, ¿verdad? Que le pueda venir a decir a usted esto y esto y esto. Pero yo creo que cada uno de nosotros debe pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a saber qué tienes para mí, para no quedarnos, hermanos, divagando en el desierto como el pueblo de Israel. Y dice, mire, preparado para la gente que ha llamado, entonces, dice, podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire, tenemos muchas promesas. Pues la más grande, creo yo, ¿verdad? Es que el Señor nos lleve cuando Él venga, hermano. Y que no seamos devueltos a la tribulación, ¿verdad? Que podamos alcanzar ese propósito, yo creo que es lo más grande que nosotros podemos tener como una aspiración. Sin embargo, sí creo yo firmemente que el Señor quiere prepararnos y bendecirnos desde acá de la tierra. Fíjese. Entonces, esto lo enseñaba nuestro apóstol, ¿verdad? La herencia del reino del Señor. Y él decía que es ver el reino. Acuérdense que la Biblia habla de ver el reino, de entrar al reino y de heredar al reino. Pero yo no me quiero detener en esto de acá, ¿verdad? Le invito a que oiga la palabra, los mensajes. Y entonces ver el reino es, también lo explicaba mi esposo la otra vez, ¿verdad? Es aceptar a Cristo. Nacer de nuevo. Cuando a alguien le presentaron el plan de salvación y dijo, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, ese día vio el reino del Señor. Pero entrar al reino es cuando usted decidió bautizarse. Acaban de haber bautismos, ¿verdad? Y algunos tomaron esa decisión de pasar las aguas, y eso, hermanos, quizá en la mente humana es bien difícil entenderlo, quiero decirle. Porque usted dice, como que para qué, como con qué propósito el Señor nos pide que vayamos al agua y nos sumerjan. Pero es, hermanos, un acto que yo creo que no es como un testimonio público, pero yo creo que es más que todo para las entidades espirituales. Y que usted sepa que ni el acusador, el opresor, el que aflige, dice, nunca más. Le dijo el Señor al pueblo de Israel, a estos que ahora los persiguieron, nunca más los van a volver a ver, ¿verdad? Entonces, cuando uno se bautiza, por eso pues uno debe de tener bien entendido que es necesario el bautismo, ¿verdad? Y que no necesita usted como recibir una doctrina y que usted esté preparado y que usted esto y que lo otro, pues así como nos enseñaron a algunos. Sino que usted cree hoy mismo se puede bautizar. Y entonces usted nace del agua, ¿verdad? Y usted entra al reino. Y fíjese que esto de aquí, de la parte de la última, heredar, es una parte que a mí me impresionó mucho porque nunca lo había visto desde ahí, ¿verdad? Que decía nuestro apóstol Sergio, heredar es participar
cuando ya participamos de la mesa del Señor, y Él ha explicado mucho que hay que participar con entendimiento, con conocimiento, ¿verdad? Por eso Él sugiere que los días de que tomamos Santa Cena, las prédicas vayan referido a eso, para que todos entendamos, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo. Pero esa vez, cuando usted participa, que es el otro domingo, ¿verdad?, entonces usted participa de la genética del Señor Jesucristo. Y Él puede venir también y cambiarnos, hermanos, desde adentro. Es que mire, eso es lo lindo, y eso lo veíamos nosotros el martes con las hermanas, ¿verdad?, del ayuno. Y decíamos que en el primer pacto habían unas ofrendas por la culpa. Y se expiaba la culpa. Entonces el sumo sacerdote presentaba por todos aquellos pecados que no se dieron cuenta, porque así funcionaba en ese entonces, ¿verdad? Si alguien era encontrado con las manos en la masa, lo apedreaban, hermano. Lo apedreaban. Entonces yo digo que la gente se cuidaba de que no la fueran a descubrir, porque si la descubrían eran muertos a pedradas. Entonces, por aquella gente, digo yo, que no supieron si pecaron o qué sé yo, presentaban por la culpa. Pero ahora ya no es así. Yo quiero decirle que nuestro pecado es expiado. Dice la Biblia que ya no más sacrificio, un solo sacrificio, una vez y para siempre. ¿Y qué sabe qué es lo lindo de ese sacrificio? Y por eso nosotros podemos participar de eso, que ahora a usted se le pueden quitar los deseos inmundos, que antes no se podía, porque eran animales los que se sacrificaban por los pecados. Entonces, pobrecitos, digo yo, ¿verdad? Por eso ese pacto que nos tocó a nosotros, hermanos, qué lindo es. Solo le manda ahí, le vuelvo a repetir. El pacto que nos ha tocado a nosotros es lindo, es precioso, es más que eso, hermano. ¿Por qué? Porque ahora usted puede ser libre. Y usted dice, yo, Dios mío, estaba bien atado a esta iniquidad que ha venido de generación a generación, pero ahora yo la puedo detener, yo le puedo poner un alto, yo puedo no permitir que pase a mi otra generación. Esa es la bendición que nosotros tenemos ahora, hermano, que a alguien se le puede quitar su deseo profundo, por ejemplo, de tomar, que antes no podían luchar con eso, sino que tenían que presentar sacrificios seguidos. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Pero ahora, hermano, usted puede decirle al Señor, Señor, yo tengo esta iniquidad, ayúdame, yo quiero vencerla y participar con fe de la mesa del Señor, y entonces podemos empezar a heredar. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Yo no sé si usted comprende esto, hermano, pero si lo comprende, qué linda es la palabra del Señor que alumbra nuestro entendimiento, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, tomando como referencia lo que acabamos de ver, nos explicaba también nuestro apóstol, ¿verdad?, que hay herencia terrenal, herencia espiritual y herencia celestial. No vamos a ver esto porque ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero mire, hermano, hay herencia para acá también, para la tierra. Por ejemplo, así mencionándolo, ¿verdad?, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces ahí tenemos un ejemplo, pero también hay hijos espirituales, ¿verdad? Y también, hermanos, hay una herencia celeste que es a la que usted y yo tenemos la esperanza, ¿verdad? Entonces fíjese, porque somos herederos, ¿qué es lo primerito que tenemos que hacer para poder empezar a heredar? ¿Usted si quiere heredar, hermano? Yo también. En primer lugar, hermanos, tenemos que permitir que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Amén. Hay veces somos muy ignorantes de la palabra, hermano. Somos muy ignorantes. Ay, perdón, no lo estoy ofendiendo. Me estoy incluyendo en el grupo. No nos gusta leer la Biblia y menos estudiarla. Y sabe que la gente que está en otras religiones, que ellos mismos, hermanos, por no reconocer al Señor Jesucristo como su Dios y su Salvador, ellos mismos se quitan la parte de heredar, pero ellos leen.
veces tal vez no la Biblia, pero leen y se adiestran y ellos, hermanos, se enfocan y ellos buscan referencias y oyen y aman sus estudios. Y nosotros que tenemos la palabra del Señor y que sabemos que somos herederos, muy poco nos gusta el estudio de la palabra. Mira, hay veces se han abierto escuelas básicas o escuelas avanzadas y se anota así como ahorita, ¿verdad? Un montón de gente, pero ya cuando vamos avanzando en el estudio van apareciendo menos y menos hasta que llega un remanente bien pequeño. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que me dejaron que estudiara, es que dicen que tengo que responder, es que nos van a examinar y yo, ay, sí, no, y a mí me gusta oír. No nos gusta estudiar la palabra. No nos gusta ir un poquito más allá. No nos gusta, mire, y entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, es bien astuto y él nos pone desgano, que sueño, que un montón de cosas. ¿Para qué? Para que no heredemos. Porque a él no le interesa, hermano, que usted herede. Y muchos no van por no simple, ¿verdad? Pero por la pura pereza muchas veces. Porque todo está bien mientras la alabanza, mientras la profecía, qué lindo, ¿verdad? Y la ofrenda, pero cuando llega la palabra, no sé por qué me baja un sueñito. ¿No será que son puros chamucos que quieren que usted no herede? Porque mire, sí, cabal, los que se guindan aquí, decía el hermano. Pero mire, ¿por qué? Porque hay veces, hermano, nosotros, vaya, estamos bien atentos, bien lindos, estamos entendiendo, de repente viene un ratito de sueño y perdemos el hilo. Y entonces le digo porque pues sí, por mí ha pasado, ¿verdad? Y de repente entonces nosotros como perdemos el hilo empezamos a divagar. Y nos perdimos la bendición de la palabra del Señor. Y hay gente que sí, hermano, que yo digo que sí necesita liberación, pero pues cada quien, ¿verdad? Y es la gente que no ama la palabra. La gente necesita liberación, lamentablemente, si no la buscan, pues no van a heredar. Porque necesitamos amar la palabra. Yo estaba leyendo ayer todo el Salmo 119, ¿verdad? Que tiene 176 versículos. Y estaba viendo que todo, casi el Salmo, tan largo que es ese Salmo, hermano, todo habla de cómo David amaba la palabra del Señor. Y no la tenía toda así completa como la tenemos nosotros. Y él decía, cuánto amo yo tu ley, cada día en ella medito, me acuesto pensando en ella, amanezco pensando en ella. Señor, tu palabra me alumbra, tu palabra me vivifica. Y nosotros, hermanos, muy poco amamos la palabra del Señor, quiero decirle. Y yo a veces pienso, ¿no será que tenemos algo, que tenemos un velo? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo a veces me pongo yo solita, Señor, ¿qué es lo que necesitamos para avanzar, para heredar? Pero tal vez, de todos nosotros, tal vez algunos, vamos a empezar a amar la palabra. Amén. Porque mire, hermano, es increíble. Yo a veces digo, me siento en una silla que tengo por ahí y que me gusta y agarro mi iPad, voy a ir a leer, digo yo, pero agarro el celular. Y cuento, yo sí cuento, le diré. Yo sí veo, ahí le mandan a uno cuánto estuvo usted en cada red social semanalmente. ¿Cuántos han revisado cuántos se tardan ahí? Y yo digo, después, santo Dios, estas horas las tuve que haber ocupado. ¿Sabe? Porque a mí casi poco me gusta ver televisión. Poco me gusta, les decía a las hermanas que me decía un día mi esposo, de Nora, aunque sea por molestar, búsquese una serie y siéntese a verla. Y entonces me voy agarrando una que tan larga que yo no, ya me voy a adelantar, le dije yo no estoy, porque después hago recuento. Y cuando hago el recuento me da vergüenza con el Señor. Y digo, santo Dios, todo este tiempo he perdido. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Estamos en los tiempos en que tenemos que aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, quiero decirle. ¿Se puede usted 10 versículos mínimo?
Yo siempre que llegaba a la casa, fíjense, cuando mis papás estaban viejitos, que vivían solos, siempre que llegaba, a uno lo encontraba en la mesa, a mi mami la encontraba en la mesa con su himnario, su Biblia y su cuaderno. Y a mi papi lo encontraba en el patio con su Biblia. Y siempre me decía, mira, Dinora, vení, ayúdame que no entiendo esto. Y entre los dos, ¿verdad? Porque pues mi papi era muy conocedor de la palabra. Y a mi mami me decía, mira, aquí ya no se me queda nada, me decía. No, ella siempre decía, cuando uno llega viejo, ¿verdad? Me decía, mira, pero me estoy aprendiendo el Salmo 137 o 37, parece. Ya llevo 10 versículos, como de 70 y algo de años, hermano. Y un día me dijo, ya me terminé de aprender el Salmo, te lo voy a decir. Y se puso a decirme todo el Salmo. Se lo aprendió. Fíjese. Y a veces nosotros, usted es cristiano, han agarrado a gente. Jehová es mi pastor, ¿qué salmo es? Y no saben, hermano. Con 30 años de ser cristianos. Digo, solo, qué lindo pues, pero solo el Salmo el 23, el 91, el 1. ¿Cómo empieza el 1? Díganme. El Salmo 1. Aprobada, hermano. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Que no anduvo en camino de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Ahí termina. Y que fíjese que yo todo lo que me puedo me lo aprendí chiquitita. Que a uno se le queda, ¿verdad? Ya entre uno más mayorcito, más cuesta. Pero hermanos, pero lo lindo es que ahora que ya tenemos nosotros donde oír, donde aprender, tenemos una abundancia de palabra y explicada. Qué lindo. Yo no sé si usted tiene ese mismo sentir mío, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando a uno le explican la palabra. Qué lindo, hermanos, porque yo digo, si usted no entiende y yo no entiendo la palabra, no fructificamos y no vamos a poder heredar. Qué bonito esa expresión. Las maestras que han tenido primer grado o parvularia me van a entender. Qué bonito esa satisfacción cuando un niño le agarró, ¿verdad? Que la M con la A es más, entonces ya no hay necesidad que usted llegue a la Z. Porque él captó. Y entonces, ya se fue. Pero mire, cuando logran entender eso, es una satisfacción en sus caras. Más que todo aquellos niños que han tenido problemas y cómo les ha costado, ¿verdad? Pero un día lograron entender. ¿Sabe que con 3 que ellos capten, usted como maestro ya la hizo? Porque si ellos captaron la mecánica de que hay que unir la consonante con la vocal y eso hacen un sonido y así se arman las palabras. Si ellos logran captar eso, usted ya la hizo porque ya se rayó. Ya se fue el solito porque ahora ve la letra y ve el sonido y no lo ve, ¿verdad? Pero sabe el sonido de la letra y entonces el solito empieza, la N, nane, ni no, la S, sase, si, sosu, y ando, mira los dibujitos y usted dice, ay, gracias, Señor. Así lo mismo es con la palabra del Señor, hermanos. Si no le pedimos al Espíritu Santo que haga un rema en nosotros, mire, pueden estar predicando y viniendo una proclama y viniendo otra y la herencia y aquí y allá y usted va a seguir igualito. ¿Verdad que nos faltó? Sí, es cierto, yo sabía que nos faltaba uno. Entonces, hermano, mire, que no reprobemos, que seamos aprobados. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Mire, levante su mano y diga al Espíritu Santo, ayúdame
así con súplica, ayúdame a entender tu palabra. Porque solo el Espíritu Santo, hermano, puede hacer una obra en nosotros. Mire, dice Habacuc 3:4, su resplandor es como la luz y tiene rayos que salen de su mano. Y ahí se oculta el poder. En la mano del Señor, hermano, se oculta el poder. ¿Usted sabe cuál es la mano del Señor? Los 5 ministerios. Dejémonos ministrar. Dejémonos adornar. Pero también dejémonos limpiar, hermanos. Decía algo bien lindo el apóstol Sergio un día de estos. Y él decía que para llegar a la perfección, primero tenemos que pasar por la corrección. ¿Verdad? Si no nos dejamos corregir, no vamos a llegar a la perfección. Los 5 ministerios están, hermanos, para que nos preparen. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Son la mano del Señor que está para edificar a sus santos, dice la Biblia. ¿Recibe usted los 5 ministerios? Si no logra todavía entender, hermanos, pídale ayuda al Espíritu Santo. Porque hay mucho cristiano. Fíjense que un día fuimos ahí, usted sabe que yo vivo cerquita de la iglesia, nos congregamos, la iglesia Salim, ¿verdad? Y entonces cuando se muere alguien, pues hay veces me toca ir a las velas porque conocemos a la gente. Y estábamos en una vela ahí con mi esposo, ya no logramos entrar, pero nos quedamos en la calle, todos estaban en la calle. Y entonces, mira, le dice uno que estuvo en Exploradores del Rey con mi esposo, ya mayor, ¿verdad? Igual que mi esposo. Y le dice, mira vos, le dice, ¿y de dónde se han sacado apóstol? Y yo dije, santo Dios, dentro de mí pues. Yo quería decirle así como, toma. Y entonces le dijo, ¿el qué? Le dice Salomón, ¿de dónde se han sacado la palabra apóstol? Y le dice Salomón, ¿nunca ha leído la Biblia? ¿Sabes qué de la Biblia le dice? Y yo digo, ¿por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no piden explicación? ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, Señor? Cada vez que alguien va a predicar, hermano, no importa que usted, ay, el hermano, ay Dios, ¿y por qué pusieron a la hermanita? No seamos menospreciadores. ¿Sabe que un día a mí el Señor me habló tan claro que yo ahí dije, no, pues esto es para mí, por hermano Jorgito Guardado? Yo tuve como, ay, que el tiempo se me va y quiero llegar a un punto, hermano, que quiero ministrar. Pero fíjese que mi esposo como en 2021, 22 me dice, Dinora, ¿y por qué no? Renuncie, hombre, renuncie. Y yo le dije, sí, ¿verdad? Y me emocioné. Pero cuando empezaron a pasar los meses, se me empecé a cargar. Usted sabe que yo trabajo desde los 18 años, hermano. Trabajaba, ¿verdad? Desde los 18 años. Y entonces era como parte de mi vida. Era como que yo no veía a otro y yo decía. Entonces empecé a agarrar como una lucha, fíjese. Pasé unos meses porque él me dijo por ahí por marzo, abril. Y entonces yo le dije al director, fíjese que a lo mejor esto y esto. Y el director me dijo, no, pues Salomón es el único que anda solo, me dijo. Todos los pastores los miro con las esposas, menos Salomón. Y yo, mentira, pues él no ve nada, ¿verdad? Pero él me decía, sí, los pastores tienen que andar con su esposa. Y yo, santo Dios, ¿verdad? Pero me empecé a cargar y a cargar y a cargar y no pude. Y por ahí, que ya iba a ser agosto, donde se tiene que renunciar, le digo, Salo, ¿y si sigo trabajando? Y entonces quizás él vio mi carga y me dice, no, Dinora, siga trabajando. Si, o sea, yo solo le estaba diciendo como una idea, pero si usted no quiere dejar de trabajar, no se preocupe. Yo nunca le voy a decir, deje de trabajar o trabaje lo que usted quiera hacer. Yo sentí como que me habían quitado un peso así, mire. Pues me sacrificaba y todo, pero yo ya estaba adaptada. Y entonces, pero después de eso el Señor me empezó a hablar.
Y me empezó a hablar hacia mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Y yo, ay Señor, me empecé como a hacer renuente, quiero decirle. Y yo decía, no Señor, si solo me faltan 4 años. No, pues si yo sola, mire, yo sola me daba así como palabra, ¿verdad? Yo decía, no, pues si ya voy a cumplir, acabo de cumplir 51 ya, y así empecé, ¿verdad? Y entonces, pero empecé a sentir como que el Señor ya no era mi esposo, sino que era el Señor. Y un día el hermano Jorgito predicó y él dijo, no sé si él ya ni cuenta se dio, que ya ni se acuerda, no sé, pero él dijo, tal vez alguno de ustedes le está pidiendo el trabajo al Señor. Y él con la misma reaccionó y dijo, no sé ni por qué estoy diciendo esto, no voy a ir a renunciar. Y yo sabía que era para mí. Y yo me agaché allá donde estaba, ay Señor Jesús, dije yo sé que a mí me estás hablando. Y entonces un día llegó, no le voy a decir cuándo, pero un día le dije, Señor, te entrego mi trabajo, he amado mi trabajo, yo decidí ser maestra como a los 6, 7 años, cumplí mi sueño, he trabajado, he bendecido mi hogar, he ayudado a mi esposo, te lo entrego. Ya no lo voy a tener en mi corazón, me lo saco del corazón, te lo entrego. El día que mi esposo me diga otra vez, lo voy a tomar como que viene de ti, como tu voz, y voy a renunciar el mismo día que él me diga o cuando nos pongamos de acuerdo. Y sabe que ya no me volvía a decir. Y entonces después me decía, no hombre, termine. No, hasta que cumpla la edad, no se preocupe, usted siga. Hasta una vez aquí dijo, no, mi esposa que trabaje hasta que imagínese que ella es la que me cubre con salud, que siga trabajando. Y yo ya estaba despojada de mi corazón de trabajar. Y entonces empecé a tener como una lucha, ¿verdad? Una lucha bien grande. Señor, entonces no era tu voluntad, sino que era quizá pensamiento mío. Y empecé a tener una lucha así por muchos meses. Llegamos el año pasado al retiro de Las Vegas, allá en Estados Unidos, y todo bien, pues todos me decían, ¿y usted cuándo? No, pues ya me falta poquito, les decía, yo pienso terminar y así. Y el apóstol ministró una prédica, el apóstol Sergio, pero nada que ver con eso. Solo habló de algunas entregas que tenían que hacer algunos. Y en eso dijo, algunos de aquí, dijo, están a tiempo completo y tuvieron que entregar su trabajo. Y entonces yo quiero pedirles que vengan, dijo, porque algunos de aquí tienen dudas de si dejan de trabajar o no. Y yo quiero que ustedes oren por ellos. Y se hicieron unas filas bien largas, pero como yo estaba en la primera fila ahí, aquí me quedo, dije yo, ni pasé, fíjese. Entonces Salomón pasó porque él, usted sabe que renunció, ¿verdad? Un día, entonces él estaba, y un montón, ¿verdad? En eso llegó el pastor Carlito Gil, que lo cubre mi esposo en Atlanta, y me dice, ¿y usted, pastora? Esperando en el Señor, le dije yo, ¿verdad? Entonces, pero no me moví. Y de verdad que no terminaron de orar por todos, porque eran muchos y el apóstol paró ya la administración, porque el tiempo, ¿verdad? Pero cuando mi esposo se paró a la par mía, entonces ya yo decía que todo bien, ¿verdad? Que hasta que el Señor me lo permitiera cumplir la edad y todo, y entonces se paró a la par mía y me dijo, ¿y usted cuándo, Dinora? Y yo dije, ahora es, y le dije, enero 2025. Era septiembre 2024, ¿verdad? Y entonces se me quedó viendo así y me dijo, ¿en serio? ¿Me está diciendo de verdad? Me dijo, o no. Pues que ya le había dicho de mentiras una vez, ¿verdad? Y entonces le dije yo, enero 2025. Y cuando íbamos por diciembre, en noviembre, le dije, Salo, sabe que no voy a poder renunciar este año porque le quiero ayudar, echar la mano a la maestra que está ahí. ¿Y cuándo? Enero, le dije yo, en enero. ¿Está segura? Me dijo, sí, enero, le dije yo. Pero yo me voy a presentar, le dije, solo voy a ir 10 días. Sí, me costó. Y entonces fui 10 días y cuando llegué, me senté y le digo al director, vengo a poner mi renuncia. Y se me queda viendo y me dice, no puede ser. Sí, le dije, yo voy a renunciar. Y entonces ya empecé los trámites y cumplí mi palabra. Fíjese, pero entonces, pero mire todo lo que le conté,
Porque hay veces nosotros, porque alguien que no es el pastor va a predicar, pensamos que el Señor no nos va a hablar. Hermano, el Señor nos puede hablar por cualquier persona. ¿Verdad? Por eso le decía yo, si fuera, hay veces, ay, que yo no me libero porque no viene el hermano o los que el Señor usaba. Hermano, usted se puede liberar todos los días si usted quiere y le pide al Señor. Tenemos aquí, mire, una iglesia apostólica, una iglesia que tiene maestro, que tiene pastor. ¿No cree que somos bendecidos? Aprovechemos la palabra. Tenemos una misión, hermanos, que decía el apóstol Germán, que el Señor ha bendecido con la palabra. Si usted oyó la prédica, él habló de que la palabra no regresa vacía. Cumple en nosotros el propósito por el cual Dios la envía, ¿verdad? Y mire ahí en Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Viene una consecuencia, hermanos, gloriosa, ¿verdad? Que es que nos educa. Dice, educa a los ignorantes. Todos somos ignorantes, hermanos, ¿verdad? Usted tal vez es experto en algo, qué lindo que es experto en algo, pero en cuántas cosas no somos ignorantes. Y en una de las que nos tenemos una promesa de salir de la ignorancia es a través de la palabra del Señor. Exponer tu palabra es dar luz, dice, y abrir la inteligencia a los sencillos. Yo sí le pido al Señor que me abra la inteligencia, hermano. Y número 2, ya tengo 8 minutos. Conocer la esperanza de su gloria. O sea, usted tiene que conocer, hermano, a qué el Señor lo llamó. No lo llamó a ser adorno. Aunque usted es bien bonita y bien bonito. Mire, nadie dijo amén. Aunque ustedes son bien bonitos, pero no estamos llamados solo, hermanos, a ser bonitos. Hay algo para usted, quiero decirle, en el camino del Señor. Tal vez usted diga, ay no, ¿y qué es lo que va a haber para mí si yo no sé nada? Eso dijo Jeremías, ¿verdad? Señor, pero ni siquiera sé hablar, soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas que eres niño porque a todo lo que te mande lo vas a hacer. No le podemos decir al Señor con excusas, hermano. Tenemos que entender con claridad a qué hemos sido llamados. Y esto quería llegar y ya se me terminó el tiempo, mire. ¿Cuáles son las riquezas de la herencia? Pero yo le voy a leer rapidito, el martes vamos a seguir con las hermanas. Y mire, Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad del dominio de Satanás, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Gloria a Dios. Ahora, empezando a este punto quería llegar, hermano, y esto es lo que quiero ministrar, porque fíjese que la referencia que nosotros tenemos es la herencia que se le dio al pueblo de Israel, y ahí podemos ver el tema de la asignación, los enemigos territoriales que se pueden levantar en contra de nosotros de acuerdo al territorio que el Señor nos entregó, a la asignación, porque todo, hermano, eso está unido. Quiero decirle, si el Señor le hubiera querido dar a usted un territorio allá por Europa, usted hubiera nacido allá. Pero el Señor nos dio en herencia este país, ¿verdad? Y no importa que aquí haya mucho calor, es nuestro territorio. Que aquí, qué sé yo, usted puede decir, ¿verdad? Ay, tan bonito, porque hay gente, hermano, yo he oído que dice, ay, que no me gusta aquí El Salvador y reniegan del Salvador, pero son salvadoreños.
Está bien que reniegue otro del Salvador porque pues tal vez conoce otros lugares. Y conocer, hermano, y viajar es lindo. Viaje si usted puede. A usted no le gusta, ¿verdad? A mí sí me gusta, sale. Pues sí, no me dice amén. Viaje usted puede, porque mire, hasta otro, ¿verdad? Municipio es lindo ir, porque ni conocemos todo nuestro país. Tenemos playas lindas, hermanos. Tenemos montañas lindas. Usted quiere ir a lo fresquecito, ahí lo tenemos cerca, media hora. Usted quiere ir a la playa, media hora. Quiere ir a la capital, cuando arreglen los chorros, hora y media. Ahorita no sabemos cuánto, ¿verdad? O una hora, digo yo, ¿verdad? Pero hermano, nuestro país lo tenemos que amar, es donde el Señor nos puso. Yo eso siempre lo he tenido bien claro. Nunca he tenido que alguien me venga a decir, mira, tenés que amar tu país, tenés que amar tu iglesia, no. Yo eso lo he tenido siempre bien claro. El Señor me llamó a trabajar aquí con ustedes. Eso yo siempre lo he tenido así clarísimo y amo, y a mí me gusta honrar lo que hago. Me gusta honrar lo que el Señor me permite hacer y lo respeto lo que el Señor me permite hacer. Porque lo estoy haciendo para Él, así, ¿verdad? Y diga, ay, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, las señoritas, ayer, qué linda actividad. Mire, yo me quedo asustada de las hipotas, qué bonitas ideas tienen. Pero cuando hacemos un desayuno de señora, esto está lleno. Más de 100 mujeres. Y ahora voy a menospreciar porque las señoritas son menos. Yo nunca he hecho eso, le diré. Porque hay algunos que sí menosprecian lo que el Señor les pone a hacer porque es pequeño. Es que solo en los baños me dejan, es que solo aquí hago. Y reniegan, hermano, eso no sube. Así usted le parezca pequeñito, así le parezca sin honra, usted lo tiene que honrar y lo tiene que amar porque es parte de la herencia que el Señor nos dio. Y eso lo tenemos que ministrar y lo tenemos que recibir. No menosprecie su trabajo, sea secular, a donde usted sea, que le den un rinconcito, póngalo bonito, arréglelo y honrelo, porque es lo que le está permitiendo el Señor en ese momento. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a dar lo mucho. Pero el Señor nunca da mucho si no nos ha probado con poco. Tenemos que aprender fidelidad en lo poquito, hermano. En lo que nos parece insignificante, en lo que nos parece pequeñito, quiero decirle que tenemos que honrar, tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque es parte de la herencia de los santos. Mire, dice, y el Señor, estaba leyendo Números 13, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Números 34:2 dice, manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia. La tierra de Canaán según sus fronteras. Ahora le pregunto, ¿estaba deshabitada Canaán? No estaba, mire. Deuteronomio 7:1, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y luego dice, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. ¿Qué son eso, hermano? Aplicándolo a nosotros, quiero decirle que es cosas que nosotros tenemos en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y para heredar, tenemos que destruir primero lo que no es del Señor. Si no destruimos estas naciones,
que habitan dentro de cada uno, hermano. Dentro de cada uno. Quiero decirle que usted tiene iniquidad. Tenemos iniquidad. Tenemos cosas que hemos heredado malas y feas. Tenemos patrones que estamos repitiendo de conducta que no le agradan al Señor y que tal vez las hemos heredado de nuestros padres. ¿No se ha fijado usted que de repente uno se descubre hablando como la mamá? Las que ya tenemos unos añitos, las que están jovencitas, espérense, se van a dar cuenta que de repente se van a descubrir ustedes solitas hablando como su mamá. Yo de repente me descubro hablando y digo, ay, yo estoy hablando igualito que mi mami. Y qué lindo cuando son cosas buenas. Pero de repente podemos heredar aquellas locuras también, hermano. Dice, mire, Hechos 13:19, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Tenemos que destruir primero, hermano. Ezequiel 16:3 dice, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Usted sabe que nosotros somos la Jerusalén espiritual. Y ahí, hermanos, al finalizar el capítulo 16 de Ezequiel, es terrible. El apóstol lo leía, le sugiero que oiga el tema. El apóstol lo leía y decía, bien tremendo, porque así está la iglesia hoy en día. Unos problemas sexuales, hermano, esta mujer, que es una ciudad. Unos problemas sexuales terribles, pero a causa de que ella se prostituyó tanto, a causa de su origen. Muchas veces, hermanos, desconocemos por qué somos activados en cosas. ¿Por qué tenemos deseos raros? ¿Por qué podemos tener pensamientos de iniquidad? Porque desconocemos nuestro origen. Y hay veces apenas, hermanos, sabemos de nuestros padres. ¿En qué cayeron? ¿En qué iniquidades cayeron nuestros ancestros que todavía? Y me llamó mucho la atención algo que decía el apóstol Sergio, porque hablaba del cuarto hijo. Y la cuestión es que yo soy la cuarta hija. Porque, pues de papá y mamá le estoy hablando, ¿verdad? Soy la cuarta porque antes de mí se murió una hija. Y él decía que el cuarto hijo, yo no sé si aquí hay más cuartos hijos, son los que posiblemente batallen más con las herencias. Por lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Sabe que también dice, eso lo dice la psicología, que el hijo que se parece más físicamente a sus padres va a heredar más cosas también del alma? Y también puede heredar más enfermedades. El que se parece más físicamente. Y hermano, la genética es así, la genética es bien loca. ¿Verdad? Tal vez usted se casó con de ojos azules y usted dijo, ay, mis hijos van a ser de ojos azules. Y va a esperar los ojos azules y nada. Y tal vez dijo, mis nietos, y va a esperar los ojos azules y nada. Tal vez mis bisnietos, y los esperan y nada. Y tal vez allá donde ya no supieron que hay ojos azules, llegaron los ojos azules. Y causaron un tremendo problema. Entonces, hermanos, la herencia, tendríamos que dedicarnos a eso. Hemos hablado bastante, ¿verdad? De hecho, los martes hemos estado tocando todo este tema que les estoy diciendo. Lo hemos estado hablando los martes. Pero mire, hermano, tu origen, hermano.
¿Cómo fue tu origen? El origen tiene mucho que ver en lo que somos ahora, en las batallas que tenemos hoy, en el pecado, con el pecado que podemos estar peleando hoy, puede ser por nuestro origen. ¿Cómo fuimos concebidos aún, verdad? Fíjese que es importante ver si usted fue concebido dentro de un matrimonio. Eso es importante porque lo dijo David. En pecado me concibió mi madre, dijo. O sea, no había matrimonio ahí. Y un hijo que fue engendrado fuera del matrimonio concebido puede tener luchas sexuales que otros hijos tal vez no. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Hubo un rescate, hermano. Hay un rescate sobre nosotros. Y por ese rescate, que ya se lo dije anteriormente, que sí podemos ahora tener acceso, hermanos, a ser transformados desde donde desconocemos, desde nuestro interior, pero tenemos que querer cambiar nuestra genética, la podemos cambiar si se lo suplicamos al Señor. Fíjese que podamos renunciar, hermanos. Yo sé que esto tal vez no es de una administración, le diré, solamente. Que tal vez usted tiene que empezar a aplicar la palabra del Señor cada día y a vivir por ella y a renunciar a pecados que tal vez han estado afectando su vida espiritual. Y que podamos tener la humildad, hermanos, de reconocer y de decirle al Señor, ayúdame con esto que yo estoy haciendo. Ayúdame con esta iniquidad que hay en mi familia, porque, hermanos, no nos creamos la grandeza de nuestra familia. Porque hay veces hay familias que han metido a su... Es que vos sos de tal familia, ni siquiera te podés juntar con otros. ¿Cómo te vas a fijar en ese muchacho que si vos sos del apellido tal? Hermano, no hay apellido sano, quiero decirle. No hay apellido que no tenga iniquidad en su genética. Cosas feas y oscuras que nosotros desconocemos, hermanos, que tal vez usted sabe, nuestros ancestros, por ejemplo, en nuestros países. Por lo menos deberíamos de conocer un poquito la historia, hermano. Nosotros estamos parados y El Salvador es un cementerio casi completo todo. Aquí hay sangre derramada por donde sea que clama venganza. Y nosotros estamos parados sobre él. ¿Sabe por qué? Nosotros estamos bien porque bendecimos nuestro territorio. Pero usted no sabe en qué participaron aquí, hermano. ¿Sabe por qué aquí no hay gente refajadita como Guatemala? ¿Usted sabe por qué aquí no hay? Porque los mataron. Porque los juntaron a todos y los mataron, hermano. Porque les dieron fuego. Por eso no tenemos nosotros gente así. No, usted, aquí no hay refajadito y tal vez usted se la pique por eso. ¿Sí no es? Sí, las cenizas de Izalco que le dicen. ¿Usted sabe por qué aquí, hermanos, hubo un tiempo que no había ni campesinos? Porque los mataron. Aquí hay un problema cíclico en El Salvador, de muerte. Mire, ahorita, pues, ya gracias al Señor, vivimos más tranquilos y salimos más tranquilos. Pero ¿qué está pasando ahora? Vea, la muerte no está descansando. Mire cuánto accidente, cuánto muerto todos los días, cuánto suicidio.
nosotros deberíamos decirle al Señor que abra nuestros ojos, hermanos, que abra nuestra mente, que siquiera nos fijemos, que dejemos un rato las redes sociales y nos pongamos de acuerdo con el Señor. Señor, ayúdame, háblame, que pueda trasladar tu mensaje. Que podamos siquiera vencer en nuestra familia, que le podamos poner un alto a las herencias, a las enfermedades, que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros nietos sean bendecidos, que esta iniquidad ya no pase porque yo voy a batallar, porque yo le voy a decir que no. Eso es lo que nos deberíamos decirle al Señor, hermano, y dejar de tanto ya porque estamos en los últimos tiempos. Hay veces digo yo, Dios mío, ¿por qué no nos percatamos que ya va a venir el Señor? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Por qué seguimos siendo malos? ¿Por qué seguimos rebelándonos? ¿Por qué seguimos maltratando al hermano? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Necesitamos levantar una generación diferente. Necesitamos ponerle un alto al divorcio, ponerle un alto a la insujeción, ponerle un alto a la rebelión, ponerle un alto a tantas cosas, hermano. Que usted no deberíamos de decir, mi familia es tan linda. Sí es linda, pero hay iniquidad. Me ayudan los de la alabanza. Mire, dice Jeremías 1:10. Te he puesto, le dijeron a Jeremías estando jovencito, hermano. Creyéndose él un niño, le dijeron, te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. ¿No cree que tendríamos nosotros? Yo no le puedo hacer eso a usted. Yo no le puedo arrancar, hermano. Pero el Espíritu Santo sí. Yo sí quiero que el Espíritu Santo arranque de mí, quiero decirle. Enfermedades, por ejemplo, que yo sé, hermanos, que hay en mi genética y que le pido al Señor que les ponga un alto. Maneras vanas de vivir. Póngase de pie. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Porque, hermanos, el Espíritu Santo sí puede entrar y puede arrancar de nosotros aquellas iniquidades que a lo mejor ni siquiera se han activado en sus hijos. ¿Se imagina usted heredarle a nuestros hijos cosas que nosotros no vencimos? Hermanos, si no batallamos, quiero decirle, si no batallamos y seguimos siendo los mismos mediocres de siempre, espiritualmente hablando, no lo estoy ofendiendo, hermano. Si seguimos siendo los mismos, vamos a heredarle todas esas cosas a nuestros hijos. Yo sé que el Señor dice que de Job, fíjese, permitió, dice el Señor, que se quedaran algunos enemigos. Lo dice la Biblia. Para que vuestros hijos, les dijo, aprendan también a batallar. Entonces el Señor, hermanos, le va a permitir a nuestros hijos sus propias batallas. A nuestros nietos les va a permitir sus propias batallas. Pero que aquellas que nosotros sabemos que son herencia y que se va a presentar un día, hermano, a la vida de sus hijos, quiero decirle que se van a presentar. Y que nosotros sabemos, y el Señor nos ha permitido el conocimiento, que podamos decidir ponerles un alto y batallar con ellas. Que podamos decirle, no, Señor, yo no quiero que esta enfermedad pase. Yo no quiero que este pecado pase a mis hijos, porque yo quiero ver a mis nietos en bendición, a mi hijo en bendición, hermano. Yo puedo ver a mi hijo en bendición. Yo lo puedo ver en bendición. Y un día le decía, mira lo que vas a recibir. Yo no lo vi en 33 años de trabajo.
Dios te ha bendecido, pero también quiero nietos bendecidos. Y también quiero hijos espirituales bendecidos. Y usted también, hermano. Mire, nuestro amor por nuestra familia debe ser tan grande que deberíamos de aprender a batallar con las cosas. ¿Qué dice usted si no ahora le pedimos? Si le pedimos, mejor dicho, al Espíritu Santo que haga una operación Jeremías en nosotros. Que arranque, hermanos. Que arranque de nosotros. Que desarraigue. Mire, que Él pueda introducir su mano hasta nuestro espíritu, si es necesario, hasta donde usted y yo desconocemos. Y Él pueda arrancar aquellas semillas malas que el enemigo pudo sembrar en nosotros. Padre, si alguien quiere que oremos, puede pasar, y si no, desde ahí, hermano, usted puede orar. Padre, estamos suplicando. Yo te estoy suplicando, Señor, ayuda. Espíritu Santo, te estoy suplicando ayuda. No tenemos a dónde más acudir, Señor. No tenemos a dónde más acudir, Señor. Solo a tu presencia. Espíritu Santo, ayúdanos. Porque aún desconocemos aquellas cosas que hemos heredado. Y aún, Señor, muchos conocemos que hemos heredado cosas, que estamos repitiendo patrones, Señor. Que estamos, Señor, trayendo a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestros hijos herencias malas que ahora, Señor, queremos renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote, Espíritu Santo, que vengas ahora con poder y puedas introducirte hasta donde yo no puedo llegar, que puedas introducirte a lo más profundo de mí, Señor, a lo más profundo de mis hermanos, a lo más profundo de nuestro ser, y puedas desarraigar, Señor, en el nombre de Jesús, toda herencia de maldición, toda herencia de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo ahora suplicándote que hagas una obra, que hagas una obra, Señor, que desarraigue desde lo más profundo, Señor, esas 7 naciones que habitan, Señor, en mí, que habitan en mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor, estamos clamando misericordia, Señor. Estamos clamando misericordia, Señor. Estamos clamándote, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas y rompas y quebrantes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, estamos suplicándote, Señor, ahora que venga una operación Jeremías, Señor, que hagas tu obra como tú la estás enviando, tu palabra que no regrese vacía, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que ahora puedas quebrantar toda maldición, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ponemos un alto, Señor, a todas las iniquidades que podemos tener, Señor, en nuestro ser. Yo pongo un alto ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, te quiero conocer. Sí, Señor, haz una operación, Jeremías. Si usted sabe sus batallas, hermano, sería bueno que usted se las nombre al Señor. Que usted le diga al Señor, ayúdame a vencer esto. En el nombre de Jesús.
Que tu Espíritu Santo, Señor, complete una obra en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, desarraigue, remueva, Señor. Que tu Espíritu Santo arranque, Señor, de nosotros. Aunque nos duela, Señor, pero que arranque toda obra de maldad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, plante, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo plante tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Si gustan, póngase de pie. Gracias, Señor, por este servicio que nos permites culminar. Gracias porque nos permitiste darte gloria y darte honra como tú lo mereces. Gracias por hacerte presente, Señor, por tu divina y hermosa presencia en esta casa. Agradecemos que nos diste un día más de vida en el que pudimos estar aquí, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, que nadie, ningún hermano tenga ningún percance en la hora de su camino, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y que los hermanos de la tarde puedan venir con bien. En el nombre de Jesús, amén. Que le vaya bien, hermano. Vengo a la casa del Señor. Quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey para tributar.